Bueno, pues lo que voy a hacer en este vídeo es una pequeña introducción a los conceptos de fluido, de dinámica de fluido y de flujo, para abordar luego la interfaz de COMSOL y cuando nos interrogue poder saber qué es lo que nos está preguntando, más o menos, y qué tipo de respuesta o de configuración tenemos que proporcionar en cada caso. Porque lo que hace COMSOL no es abordar el problema completo, sino parte o una parcialidad de la descripción para el caso puntual que nosotros estamos abordando, que no va a contemplar todo a la vez en general. Normalmente incluso pueden ser problemas canónicos, ¿vale? Muy bien. Entonces, lo que vamos a ver aquí va a ser dinámica de fluido. Y dentro de la dinámica de fluido o flujo, vamos a comenzar por el catón. ¿El catón qué es? Bueno, pues las magnitudes, las variables dependientes que nos van a describir un flujo. ¿Cuáles son esas? Bueno, pues son tres, básicamente. La densidad, voy a ponerlo así, escrito con sus dependencias. Esto es una densidad de masa, ¿vale? En kilogramos por metro cúbico. Voy a dar en principio en 3 dimensiones, ¿vale? Podría ser 2 también, incluso 1. U, que es la velocidad, dada en metros por segundo, y luego la temperatura, dado en Kelvin. Bueno, cuando uno habla de densidad de masa, de velocidad y de temperatura, uno está hablando de materia, de momento y de energía. Y ahora vamos a ver de no solo de lo que estamos hablando, sino respecto a qué, ¿vale? Porque eso es muy importante. Entonces, cuando hablamos de estos conceptos de materia, densidad de masa, de velocidad o de energía a través de la temperatura, nos tenemos que referir a algo. ¿Qué cosa tiene esas propiedades? Pues esa cosa es un elemento diferencial de volumen, ¿vale? Y ese elemento diferencial de volumen está posicionado en el espacio. Vamos a utilizar coordenadas cartesianas y vamos a localizar ese elemento de volumen que tiene una densidad de materia, se mueve a una velocidad su centro de masa y esa región en particular posee una temperatura. Todos los puntos de esa región como si fuera un punto matemático. Bien, ¿qué otra propiedad se le tiene que exigir a esa región para que la descripción que vamos a contar sea válida? Bueno, pues que tenga del orden del número de Avogadro de moléculas, átomos, iones en su composición, para que la descripción del continuo sea válida, ¿vale? Estamos hablando, por tanto, de magnitudes que en nuestro mundo son medibles. Entonces, para relacionar o interrelacionar estas variables, estas magnitudes que me describen el fluido de forma local y a través de su descripción local tengo una descripción global de la evolución o de, digamos, distribución de estas propiedades en el medio fluido, yo tendré que establecer ecuaciones, relaciones entre ellas. Entonces, la primera, vamos a hablar de 3 ecuaciones, que lo podemos ver como una ley de conservación o de transporte, ¿vale? Entonces, la primera sería una ecuación de, vamos a decir que sea relativa a la masa, ¿vale? Una ley o una ecuación de conservación de la masa o de transporte de la masa.
Entonces, esa ecuación es fácil de escribir. Vamos a escribirla y luego la comentamos. Entonces sería la parcial de la densidad de masa respecto del tiempo más la divergencia de la densidad de masa otra vez, multiplicado por la velocidad, y todo esto igual, vamos a escribir una JM. Hay que fijarse que esa JM es una escalar, todas las magnitudes son escalares, y ahora vamos a comentar qué es cada cosa. Esto de aquí es una densidad de momento, ¿vale? Es una densidad de momento. ¿Por qué? Pues porque tenemos una masa multiplicada por una velocidad. Esta densidad de momento, que es vectorial, porque la velocidad le da carácter vectorial, en realidad nos está diciendo que cuando yo interrogo el espacio con nuestro operador laplaciano y pongo el operador laplaciano en un punto, ahí puedo ver si hay una acumulación o una dispersión de el momento, ¿vale? Tengo una corriente de momento y veo lo que está haciendo la corriente. Si hay un término que puede ser solenoidal también, puede ser nulo, ¿vale? No hay cambio. Entonces, este término de aquí lo que me dice es la inyección o la salida de materia. Es decir, esto es un término que me está hablando de que en mi sistema yo puedo inyectar o sacar materia. Normalmente esto suele ser cero, es decir, yo no tengo un sumidero o una fuente de materia. Entonces, la distribución espacial de la materia obedece, que se transporta a velocidad u, obedece a la evolución temporal de la misma. De forma que cuando yo tenga que no hay evolución en el tiempo, esto vale cero, entonces automáticamente tendré un campo solenoidal de velocidades. Un campo solenoidal de velocidades también implicaría lo recíproco, ¿no? Que tengo un flujo que no cambia en el tiempo su densidad. Si un flujo no cambia en el tiempo con su densidad, ¿qué podemos decir del flujo? Pues podemos decir del flujo que es incompresible. ¿Tiene algo que ver eso con el fluido per se? No, no tiene nada que ver. Es decir, uno se podría imaginar fácilmente que yo tengo aquí, por ejemplo, aire, que es un gas compresible, pero sin embargo, en su dinámica en la región de consideración, ese flujo no experimenta una variación temporal de su densidad. Por lo tanto, estaríamos hablando de un flujo incompresible, aunque el fluido del que está constituido sea compresible per se. Bien, esta ecuación es sencilla, no se pueden ver diferentes casos canónicos de la ecuación, por ejemplo, el caso del que hablamos, que sería un caso laplaciano, y por tanto estaríamos hablando de una ecuación de tipo elíptica y, bueno, pues al no existir soluciones de la cónica correspondiente, sus puntos de evolución dependen del conocimiento de todos los puntos de su digamos, de su dominio de conocimiento, de todos los puntos de su perímetro. Por eso, en estos casos, las condiciones de contorno pues tienen que estar especificadas en todos los puntos del contorno. Muy bien. ¿Qué otras cosas podemos decir? Pues podemos hablar, ya hemos hablado de la ecuación de la que obtendríamos la densidad de masa, que sería de la ecuación del transporte de la masa o conservación de la masa, y ahora vamos a hablar de la ecuación del momento, conservación del momento. Muy bien. Esta ecuación de conservación de momento, o ecuación de transporte de momento, también es así llamada, es la que se denomina ecuación de Navier-Stokes. Y voy a escribir antes el padre, digamos, teórico en el que se apoya esta ecuación, que es la derivada respecto del tiempo de la masa por la aceleración. Perdón, monsieur.
No estoy escribiendo las cosas bien. Así sí. La derivada respecto del tiempo del momento, y esto es igual a la suma de fuerzas. Normalmente, cuando la masa no evoluciona en el tiempo, en algunos fenómenos sí, por ejemplo un cohete en el que la masa va saliendo del cohete, pero en la mayoría de los casos no, pues esto es una constante y lo que me queda es que la derivada de la aceleración multiplicado por la constante masa es igual a la suma de fuerzas. Y esta es la segunda ley de Newton. Bueno, pues vamos a ver cómo de aquí vamos a derivar la ecuación de Navier-Stokes y vamos a hacer reflexiones sobre la misma. Luego derivaremos la ecuación de la energía, que es la que está asociada con la temperatura, porque esta que está asociada con la velocidad. De hecho, esto lo vamos a llamar U, para que sepamos claramente que estamos hablando de una velocidad. Entonces, esta ecuación sería igual a la, vamos a escribirla aquí, parcial de U de RT respecto del tiempo. Ahora lo que vamos a escribir es un transporte convectivo. Entonces lo que tengo es U de RT multiplicado por el operador nabla, perdón. Y aquí tendría U otra vez, porque es el transporte de esto. El flujo se transporta a sí mismo. ¿Y esto a qué sería igual? Bueno, pues aquí lo que estoy diciendo es una masa por una aceleración, algo intuible de la segunda ley de Newton, y aquí lo que tengo es una masa por una aceleración convectiva. Eso significará que cuando sea una ecuación estacionaria, es decir, cuando ese término sea nulo, yo seguiré teniendo una aceleración, esta aceleración convectiva. Y si lo vemos bien, yo lo que tengo es el producto de la masa por esta velocidad, esta ρ por esta u, convectivamente desplazada, con lo cual lo que tengo es una traslación de momento. Bien, por eso hablamos de ecuación de transporte de momento. ¿Y a qué va a ser igual esa ecuación? Bueno, pues en mecánica teórica yo tengo dos tipos de fuerzas posibles, sobre volúmenes y sobre superficie. Entonces, antes de continuar escribiendo esas ecuaciones, voy a hacer un zoom. Yo ahora cojo y me hago un zoom. Y en ese zoom yo me pinto este elemento de volumen que estamos considerando todo el tiempo de un tamaño más grande. Entonces vamos a suponer que sobre estas caras tenemos diferentes solicitaciones y también sobre el centro de masa de este cuerpo. La fuerza que se aplica sobre el centro de masa de este cuerpo, una F, por unidad de volumen, esta F directamente la podemos escribir aquí. Y es una fuerza por unidad de volumen que podemos descomponer en componentes, teniendo una componente X y Z, y es una fuerza volúmica. Luego habrá otra fuerza que se aplica sobre las caras. En principio, ¿cuál tenemos? Bueno, pues del promediado del intercambio de momento sobre las caras debido a la variación de presión tenemos la fuerza de la presión. Ese gradiente de presión yo lo puedo escribir como más el gradiente de menos la presión por la identidad. Vamos a poner la dependencia espaciotemporales porque hay que dejar claro que esta presión puede variar en la posición, localmente tiene un valor distinto, y a lo largo del tiempo. ¿Y por qué lo multiplicamos por la identidad? Bueno, pues la presión es una magnitud que es una escalar. Y la matriz de identidad lo que me permite es colocar esa presión en la diagonal de esa matriz. De forma que lo que estoy poniendo aquí es un tensor que aplica a las caras de forma hacia adentro, porque tiene un signo menos, está comprimiendo sobre el elemento que nosotros estamos considerando. ¿Qué más añadimos aquí? Bueno, pues añadimos otra fuerza de superficie. Esta fuerza de superficie se llama tensor de esfuerzos viscosos. Entender este tensor de esfuerzos viscosos requiere unas cuantas explicaciones. Vamos a ellas. Lo primero que tenemos que considerar es que si nosotros colocamos un objeto sólido, no un objeto que puede ser un fluido,
y le aplicamos una solicitación tangencial, es decir, una cortante, sobre la cara superior, observaremos una deformación de este sólido. Y este ángulo de deformación puede estar relacionado de forma lineal con este esfuerzo, que lo vamos a llamar tau. Entonces, esa relación lineal a través de una constante g, que es la constante de Hooke, es un caso simple, pero que no nos sirve en fluidos, porque en fluidos lo que nosotros tenemos es que lo que nos importa no es la deformación per se, sino al ritmo al que ésta ocurre. Entonces, lo que nos interesa no es este ángulo, sino su derivada temporal. Es decir, esto es lo que estamos escribiendo, es la derivada temporal de la deformación. Entonces, este es el tensor de deformaciones, de velocidad de deformaciones, y se relaciona con el tensor de fuerzas viscosas a través del coeficiente de viscosidad. Es decir, tendremos esta relación, pero esta relación hay que corregirla. ¿Y cómo se corrige? Bueno, pues habrá que considerar la divergencia de la velocidad multiplicado por la matriz de identidad, porque esto es un tensor, y esto es un tensor, y esto es un tensor. Entonces, y esto es un escalar, ¿vale? ¿Qué va a pasar con esta relación? ¿Qué complejidad tiene? Bueno, la complejidad es que, aunque esta relación pudiera ser lineal, lo cual significa que el fluido es newtoniano, ¿vale? Si se da la linealidad en newtoniano, cuando tenemos esta dependencia, tenemos una linealidad que es solamente algebraica, pero no es geométrica. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros estamos relacionando el esfuerzo con la velocidad de deformación. Y la línea recta pasaría por aquí encontrando un valor mínimo en menos 2/3 de mu por la divergencia de u por i. Entonces, esto va a ser desde el punto de vista aritmético lineal, pero desde el punto de vista algebraico no va a ser lineal. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para linealizar esto y que sea realmente algebraica y linealmente, o sea, algebraica y aritméticamente lineal? Pues tendría que pasar por el origen, con lo cual este campo de velocidades tiene que ser solenoidal. Para que este campo de velocidades sea solenoidal y por tanto la divergencia sea nula, tendremos que tener un flujo que sea incompresible. ¿Por qué? Porque si la derivada de ρ respecto del tiempo es nulo, entonces esta magnitud es nula y por tanto solo tendremos esta relación de aquí. Ya que estoy, voy a continuar explicando esto un poco, porque claro, lo primero es que hay que entender también cuando escribimos estas expresiones en nuestro cubo de velocidades dónde están. Entonces, uno puede asumir que uno tiene una fuerza sobre esta cara y en la dirección y, porque es normal a la cara, pero también uno podría encontrar esto, que es una parte del tensor de fuerzas viscosas, porque obviamente esto va a existir cuando existe una dinámica y encuentra una acción de rozamiento interna, y esto va a estar en la cara y, pero en la dirección de la X. Y si uno pone otra fuerza tangencial, es decir, los componentes cruzados de esa matriz, pues uno tendrá en la cara y, perdón, y en la dirección Z. Y así uno construye los componentes de este tensor. Pero, como decíamos, y para completar la visión, existen fluidos newtonianos, pero también lo hay no newtonianos. Y es importante entender qué significaría o qué significa fluido no newtoniano. Un reograma es una foto en la cual uno se pinta el tensor de esfuerzos viscosos frente al tensor de velocidad de deformación. Y uno puede encontrar, como decíamos antes, una relación lineal newtoniana en la cual yo tengo una constante que multiplico
por la velocidad de deformación. También uno puede encontrar un comportamiento con esta naturaleza. Estos son los pseudoplásticos. Es decir, aquí lo que tengo es una constante que la voy a llamar m y una velocidad de deformación elevada a la potencia m. También tendré aquí que el m obviamente va a estar entre 0 y 1, ¿vale? Entonces, la curva en algún momento quedará por debajo del comportamiento lineal. ¿Qué está pasando aquí? Pues lo que está pasando es que a medida que aumento la velocidad de deformación, la viscosidad disminuye. Pero también tenemos medios expansivos, que es justamente lo contrario. K sub n, gamma n punto. En un medio expansivo, lo que sucede es que esta n es mayor que 1. Con lo cual, a medida que yo aumente la velocidad de deformación, aumenta la viscosidad. Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto práctico que se va a entender perfectamente. Imaginemos que este es el pavimento de una carretera en una zona residencial, o una vía en una zona residencial, y una banda sonora con esta forma, en perfil. Entonces llega la rueda de un vehículo y esa rueda del vehículo se mueve a una velocidad u. Utilizamos nuestra velocidad. Esa velocidad, cuando golpea la banda sonora, transmite la velocidad al fluido, de forma que lo pone en movimiento. Entonces, genera un tensor de velocidad de deformación. Aquí, una gamma punto que depende de la velocidad con la que se produce ese impacto. Entonces, en función de la velocidad que se transfiere, porque el vehículo lleva esa velocidad, lo que experimenta el fluido es una viscosidad en particular. Si la velocidad baja, estaremos en esta zona, que estará por debajo de lo que sería el comportamiento lineal, el comportamiento newtoniano. Entonces, lo que va a suceder es que este líquido no va a poner resistencia, no va a poner fricción y va a permanecer o mejor dicho, no va a permanecer, va a permitir una deformación de forma que el vehículo, la rueda del vehículo, no se va a ver afectada en su trayectoria y va a pasar deformando el paso la banda sonora. Pero ¿qué va a pasar si en lugar de estar en esta zona llegamos y le imprimimos una gran velocidad al fluido que tenemos en la banda sonora? Pues en ese momento estaríamos hablando en la región del tensor de velocidad de deformación de una zona por aquí o por aquí, donde esto ya está muy por encima del comportamiento lineal. Entonces lo que tenemos es una viscosidad mucho más alta. Si la viscosidad es mucho más alta, el fluido no fluye, se opone a la deformación. ¿Y qué va a pasar? Que se comporta más como un sólido que como un fluido y obliga a la rueda a desplazarse respecto de su posición porque es un objeto fijo. Entonces, el ocupante del vehículo percibe que ha impactado contra un objeto, un obstáculo, incluso puede dañar el vehículo. Entonces, la idea es que tenemos un medio reactivo a través de la viscosidad que presenta el medio, capaz de inferir un comportamiento u otro de reacción frente a la acción de velocidad con la que llega esa rueda a la banda sonora. Conclusión. En los medios expansivos, el comportamiento es un aumento de la viscosidad a medida que aumentamos la velocidad de deformación. ¿Qué otros medios tenemos? Bueno, pues podemos imaginar que tenemos otros medios que son de este tipo, que los vamos a llamar plásticos. ¿Plásticos por qué? Porque esta línea, aunque no me ha salido muy bien, es paralela a esta. Nosotros seguimos teniendo un mu gamma punto más un tau cero. Ese tau cero, que es un valor por acá, es a partir del cual nosotros percibimos ese comportamiento. Y mientras la deformación podríamos decir que apenas existe. Entonces no podemos percibir una variación en la deformación. Un reómetro, nosotros controlamos
el esfuerzo que le aplicamos y medimos las deformaciones continuas, de forma que viendo la evolución de esas deformaciones en tiempo podemos obtener el tensor de velocidad de deformación a partir de un esfuerzo aplicado. Y así podemos caracterizar ese comportamiento. Entonces, es muy posible que en lugar de tener un salto abrupto, lo que se tenga es la incapacidad de medir ese comportamiento, porque los desplazamientos en esta región de arco sean tan pequeños que no haya sensibilidad para captarlo. Entonces, la gente reemplaza este comportamiento, que posiblemente sea el real, es decir, sea un pseudoplástico con un comportamiento extremo y luego una asíntota a partir del tau cero, es decir, de la fuerza umbral a partir de la cual adquiere ese comportamiento. Entonces, si fuéramos capaces de tener una sensibilidad suficientemente alta, podríamos detectar ese comportamiento de variación de arco que nos da una velocidad de deformación tal que a partir de ahí podemos decir que ya tenemos un comportamiento como newtoniano, porque a partir de aquí se comporta como un fluido newtoniano, es una variación lineal a partir de un cierto valor umbral de fuerza, ¿no? Bueno, en cualquier caso ha quedado bastante claro que tenemos fluidos que no son newtonianos, son no newtonianos. ¿Qué más podemos decir? Porque todo el tiempo estamos hablando de la magnitud tensor de deformación, o mejor dicho, de velocidad de deformación, pero no estamos diciendo cómo es ese tensor en función de la velocidad, porque estamos diciendo que esta ecuación, la ecuación de Navier-Stokes, de transporte de momento, aquí tenemos un transporte de momento, pero vamos a ver que aquí también hay un transporte de momento. ¿A través de qué? De esta magnitud, de su definición y de que aquí está presente la velocidad. Y no solo eso, sino que como una derivada segunda, aquí tenemos una derivada primera que es un transporte convectivo, mientras que aquí va a ser un término difusivo, ¿vale? Muy bien. Es más, lo que estamos viendo es una mezcla de dos fenómenos por separado, ya que ahora lo comentaré, porque o bien podemos tener un tipo de ecuación hiperbólico, cuando tengamos un transporte convectivo y siga siendo un proceso evolutivo, o bien podemos tener una ecuación parabólica cuando el término evolutivo no sea, o sea, el término evolutivo no, el término convectivo no sea tan importante, pero el dispersivo sí lo sea. Tengamos un proceso evolutivo donde lo que prima es el proceso dispersivo y entonces es una ecuación parabólica. Y tendremos diferentes enfoques de información para la evolución del sistema. Muy bien, vamos por partes. Lo primero es que hay que entender cómo se define esto. Esto se define como un medio del gradiente de la velocidad. Por lo tanto, esto depende de la posición y del tiempo. Aquí no lo he puesto, lo voy a poner. Esto depende de la posición y del tiempo porque depende de la velocidad per se, más el gradiente de la velocidad traspuesto. Esto hay que poder aplicar la traspuesta. Vamos a ver cómo es cada uno de estos términos. El gradiente de la velocidad, desde el punto de vista matemático, es la derivada de la componente j respecto a la coordenada y la posición que ocupa la ij. Y su traspuesta, es decir, el gradiente de u de rt traspuesto, si queremos, vamos a poner aquí que es la componente j, vamos a poner aquí de rt para que se vea que hay una dependencia de la posición y del tiempo con respecto a x y sigue estando en la misma posición, la ij. Si hemos traspuesto, hemos girado. Esta realmente es la matriz jacobiana. Esta es la traspuesta de la jacobiana. Bien, las matemáticas son muy bonitas, pero hay que dar una interpretación física. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo entendemos esto? ¿Vale? Es fácil de entender. Uno puede coger, para entender esto, una tubería. Imaginamos que el flujo está desarrollado. ¿Qué significa que está desarrollado? Pues que ya ha pasado la capa límite, ha pasado un proceso evolutivo en el cual se ha establecido un perfil que no cambia. Es decir, tiene una dirección de propagación y una sola dimensión en su descripción. Vamos a ver esto.
Si el perfil es así, imaginemos que esta es la coordenada z, que esta es la coordenada x, que aquí tenemos una fricción con las paredes, lo que se llama condición de no deslizamiento, y como consecuencia de esa condición de no deslizamiento, justamente en u de x igual 0, porque ponemos el origen aquí en 0, tendremos una velocidad nula, y aquí en el extremo pasará igual. Imaginemos que esto tiene una longitud de 2r. Pues justamente en u de x igual a 2r, esto va a ser 0 también. Y justamente en la mitad, en u de x igual a r, tendremos un valor máximo. Voy a poner aquí la m, pero lo voy a poner así, u máximo. Entonces, alrededor de ese valor máximo tendremos una distribución de valores que van desde 0 hasta ese máximo. Por lo cual, claramente tenemos un gradiente, donde el valor mayor está en el centro y el menor, que es el 0, está en los laterales. ¿Por qué decimos que hay una transferencia de momento? Porque este gradiente, es decir, estos gradientes de la velocidad son precisamente estos. Los podemos describir solo con una coordenada y se propagan solo en una coordenada, en la coordenada o dirección z. Y decimos que hay una transferencia de momento porque gracias a que hay un rozamiento interno, a que hay una viscosidad, la máxima velocidad, el máximo momento que hay en el centro se transfiere a los puntos laterales. Y claro, aquí no puede seguir porque hay una pared que evita que adquiera una velocidad, esos puntos de fluido. Pero lo que mantiene vivo el fluido a través de una diferencia de presión, que es lo que proporciona, digamos, o alimenta ese momento, es esa transferencia de momento gracias a una viscosidad. Aquí viene un punto importante. ¿Es realmente la viscosidad la responsable de la transferencia de momento? Sí, pero no es la forma de proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa no nos la da la viscosidad dinámica, sino la viscosidad cinemática. ¿Y qué es la viscosidad cinemática? Pues es el cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad del fluido. En este caso del flujo. Dejamos las cosas bien porque estamos hablando de esta densidad que no es del fluido, sino del flujo. Entonces, ahora tenemos una cosa importante y es, vale, si yo tengo un flujo que posee una viscosidad alta, pero una densidad alta también, y un flujo que posee una viscosidad menor, pero una densidad mucho menor, lo que realmente me va a inferir la capacidad de propagación de momento es este valor. Cuanto más grande sea nu, mayor es la capacidad de transferencia de momento independiente de la viscosidad per se que presente el fluido, porque lo que me va a importar es la relación que existe entre la viscosidad y la densidad. Bien, bueno, explicado este concepto de la transferencia de momento, ahora ya entendemos mejor el significado de este término, porque ya entendemos mejor por qué aquí una transferencia de momento y aquí también. Esta es una transferencia dispersiva porque además tenemos una ecuación de segundo orden aquí, dado que le aplicamos este laplaciano a estos dos gradientes, con lo cual tendremos un operador nabla, no este laplaciano, un operador nabla lo transformamos en un laplaciano, mientras que aquí tenemos una derivada primera, que es un término convectivo, un término de transporte. Cuando el flujo está totalmente establecido y, digamos, en la dirección z, que es la dirección de, digamos, de convección, de transporte del flujo, no hay una variación, esto es nulo. Entonces, la parte inercial, la parte convectiva, se anula y solo se queda la parte difusiva. Cuando yo tenga una ecuación de Navier-Stokes
en la que la parte, digamos, dispersiva, en la que gobierna junto al término evolutivo, tendré una ecuación parabólica. Y cuando yo tengo una ecuación parabólica, lo que sucede es que todos los puntos de la zona de influencia están gobernados por la perturbación. Cuando tenga el caso contrario, es decir, cuando lo que suceda es que este término sea despreciable frente a este término, que sea, digamos, el más importante, yo tendré, o incluso tendré una descripción en la cual no existe una dispersión per se, sino lo que existe es o sea, no existe una difusividad, no una dispersión, una difusividad, pero sí existe un transporte convectivo, una primera derivada. Entonces, esta ecuación de Navier-Stokes va hacia lo que se llama una ecuación hiperbólica, donde sí que hay una velocidad límite para la propagación de la información y la zona de influencia dependerá de la zona de dependencia, o sea, a través de un único punto local. Porque no hay una propagación infinita a todo punto del dominio de la perturbación, sino un área local y habrá un retardo. Muy bien. Dicho esto, aún nos falta una ecuación, porque estamos hablando y aún nos falta una ecuación. Pero antes de escribir esa ecuación, me gustaría añadir un único concepto adicional muy importante, que es el número de Reynolds. El número de Reynolds está definido como la densidad que presenta un fluido multiplicado por la velocidad con la que se mueve, en este caso es modular, no es un vector, sino el módulo de ese vector, por eso lo escribo como una C, el tamaño de la estructura más grande donde está presente ese fluido y partido por la viscosidad dinámica. Bien, esta magnitud, que en principio me dice la transición entre un fluido turbulento o un fluido laminar, pues simplemente me estará diciendo que cuando este número es pequeño, porque obviamente esto es adimensional, cuando este número es pequeño, yo tendré un fluido que estará gobernado por la viscosidad, por las fuerzas viscosas. Cuando este fluido, o sea, cuando este número sea grande, lo que tendré es que está gobernado por la dinámica, porque esto es el momento. Una velocidad por una masa es un momento, entonces estará gobernado por el momento. Por la inercia, en definitiva. Y los fluidos turbulentos son fluidos que están gobernados por la inercia y presentan estructuras verticales de muy diferente configuración de escala, donde las escalas más grandes llegan a ser del tamaño máximo presente de la estructura donde está confinado ese flujo, y los tamaños más pequeños son recorriendo toda la escala de valores del EC. De forma que el problema que presentan los flujos turbulentos frente a los flujos laminares es que necesitamos un mallado muy fino para captar esa información de esas estructuras verticales de tamaño pequeño, pero al mismo tiempo, dado que las estructuras mayores tienen el tamaño per se de todo el dominio computacional, de toda la región de consideración, necesitaré mallar espacios grandes. Entonces, al mallar espacios grandes con mallas muy finas, necesitaré unos recursos computacionales enormes. Y ese es uno de los mayores retos que presentan el tratamiento de fluidos. Eso junto a que en esta ecuación tengo un transporte de la velocidad que se transporta a sí misma y que aparece cuadráticamente. Se puede ver que aquí hay un producto cuadrático. Entonces, al tener un producto cuadrático tengo una no linealidad, depende de sí misma. Entonces, esa no linealidad complica la resolución de la ecuación diferencial, junto con la multiescala que se presenta cuando se tiene el caso de la turbulencia, de un número de Reynolds alto. Bueno, comentar la ecuación de transporte de momento o de conservación de momento, como se quiera ver, vamos a ver la energía, ¿no? La ecuación de la energía. Bien.
Bueno, la ecuación de la energía vamos a escribirla y luego la comentamos. Entonces, uno lo que tendría es que la densidad la multiplicamos por C sub P. Eso ya consideras que el calor a presión constante, pues la capacidad calorífica a presión constante solo depende de la posición, ¿vale? Y esto lo multiplicamos por la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Siempre hay una parte de derivada per se temporal y una parte de transporte convectivo, ¿vale? Entonces ahora tendremos U de RT multiplicado por el operador Nabla y esto multiplicado por la temperatura. Luego lo que tengo aquí es un transporte convectivo de la temperatura y un proceso evolutivo de la misma, multiplicado por la capacidad calorífica y a presión constante y multiplicado por la densidad del material. Bueno, aquí lo que tengo efectivamente una entalpía y eso es una energía que lo podemos igualar a la fuente, o sea, a los sumideros y divergencias conductivas. Bien, ¿qué estamos diciendo aquí? Aquí lo que estamos escribiendo no es otra cosa que la denominada ley de Fourier, donde tenemos una conductividad del material, una conductividad térmica, que a su vez depende de la temperatura en general, por lo tanto dependerá per se de la posición y del tiempo, y eso está multiplicado por un gradiente de la temperatura. Entonces, este gradiente, cuando lo multipliquemos por este operador Nabla, tendremos un laplaciano, con lo cual es un término difusivo. Entonces, esta temperatura conductiva es un término difusivo. Y en definitiva lo que estamos viendo es cómo el calor, la energía térmica, se redistribuye y da lugar a una evolución en el tiempo precisamente de la temperatura y un transporte convectivo que tiene que estar en equilibrio con esa dispersión, aunque hay que entender bien que son procesos antagónicos. Normalmente la convección tiene la dirección o se transporta con la velocidad y por tanto tiene el sentido y la dirección de la velocidad, mientras que por regla general la difusión es perpendicular, ¿vale? El gradiente de la difusión no tiene ni el mismo sentido ni por supuesto la misma dirección, suelen ser procesos antagónicos que compiten entre sí y por eso de hecho para estabilizar las soluciones que se dan en COMSOL se echa más, o sea, se incrementa artificialmente la viscosidad para aumentar el término difusivo que proporciona más estabilidad y por eso se dice que los métodos finitos, elementos finitos, son de naturaleza difusiva. Simplemente porque se utiliza ese tuneo del método numérico para estabilizar. Bien, ¿qué más términos podemos añadir? Obviamente las fuentes, los sumideros de energía térmica de calor, que modificarán la temperatura. Otro elemento un poco más exótico, bueno, pues podemos considerar el rozamiento interno, el doble producto escalado diádico que se establece entre, vamos a ponerle dependencias temporales y espaciales, y así me gusta a mí más, esto y esto, doble producto con el tensor de deformaciones. Esto no es ni más ni menos que la energía que se produce por el rozamiento interno de la oposición al flujo que presenta el fluido viscoso. Obviamente, cuando la viscosidad sea baja, pues este término no tendrá sentido, pero a medida que esto se hace mayor, por ejemplo, en el caso de fluidos no newtonianos de naturaleza dispersiva, de este caso, expansiva, no dispersiva, expansiva, pues se presentará una mayor energía de rozamiento interno y por tanto esto modificará la temperatura del sistema y la incrementará. También tenemos la energía asociada propia de formación del elemento descriptor de ese cubo donde nosotros estamos considerando las variables del sistema, la densidad, la masa, la velocidad, el momento
o la temperatura, la energía. Entonces, la energía necesaria para deformar este elemento de volumen, pues se puede escribir como 1 partido por ρ de RT, derivada de la densidad de RT respecto de la temperatura, a un proceso isóbaro, es decir, donde la presión es constante, derivada de la presión con respecto al tiempo. Esto otra vez una derivada euleriana donde aparecen los dos términos, la evolutiva temporal y la de transporte convectivo, por el operador laplaciano y por la temperatura, la presión, tensión. Esto tiene que ser la presión. Bueno, pues esta expresión que aparece aquí, esto parece una presión, pero es una densidad, ¿vale? Esta expresión que aparece aquí lo que tiene en cuenta es la energía que se invierte en la deformación del elemento de volumen donde tenemos las variables de descripción. ¿Qué podríamos añadir aquí si queremos añadir algo más? Por ejemplo, el término radiativo, ¿vale? El término radiativo que no es otra cosa la constante de Boltzmann por el gradiente a la cuarta potencia, porque lo que tenemos es una variación de temperatura respecto a una de referencia dada elevado a la cuarta potencia, ¿vale? ¿Podemos simplificar esto? Pues como antes, tendremos casos en los que es posible eliminar la parte convectiva, porque realmente sea posible hacerlo, y entonces pues tendremos solo un proceso difusivo, y cuando tengamos un proceso difusivo solamente de este tipo, pues tendremos un caso de ecuación parabólica, que como decíamos depende casi instantáneamente de la perturbación todos los puntos del sistema. Cuando sea al revés y podamos eliminar la parte difusiva y tengamos solamente un transporte convectivo, pues tendremos un caso hiperbólico. También tenemos casos estacionarios cuando no hay variación en el tiempo. Entonces, en el caso estacionario, pues tendremos una ecuación elíptica. Por regla general, a no ser que introduzcamos elementos no lineales que impidan esa clasificación. Interesante es esta ecuación que ya escribí. Esta ecuación es una ecuación que me permite ir a cualquiera de las otras. Porque, bueno, ya tenemos la ecuación de la masa, ecuación del momento, ecuación de la energía, y la ecuación que estoy escribiendo ahora, más f de phi. Bien, en donde f puede ser vector o escalar. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta ecuación? Pues que si uno elige bien los términos, por ejemplo, ρ en esta expresión va a seguir siendo ρ. El phi va a ser el número 1. La velocidad va a seguir siendo la velocidad. Y la f de phi, por ejemplo, que podría ser vector o no, en este caso vamos a llamarla vector, vamos a decir que sea un 0, ¿no? Bien, si yo reemplazo todo eso aquí, voy a obtener inmediatamente esta ecuación de acá, esta de aquí, igual a 0, donde voy a tener la variación de ρ respecto del tiempo y la divergencia del momento, es decir, del producto de la densidad por la velocidad, igual a 0. Si yo, por ejemplo, hago un truco y esto lo llamo medio de la identidad menos el producto del gradiente este de la velocidad multiplicado por, o sea, traspuesto multiplicado por la inversa del gradiente de la velocidad y hago algunas otras definiciones, pues podré obtener a partir de esta expresión la ecuación de Navier-Stokes y también puedo obtener la ecuación del calor, o sea, la ecuación del transporte de energía. En conclusión, yo lo que estoy diciendo es que esta ecuación me permite ir a cualquiera de las otras tres. Luego es una ecuación general que converge o termina moviéndose o proyectándose hacia cualquiera de las tres ecuaciones que interrelacionan las variables, magnitudes fundamentales que describen un flujo. Bueno, con esta introducción y estos conceptos, en los cuales ya se tiene una idea de la descripción de la interrelación de las magnitudes y respecto a qué se está hablando, cuál es el descriptor local que luego
viendo una foto de todos los puntos del espacio con este descriptor local, tendré la descripción global del comportamiento del flujo. Ya podemos abordar la introducción en COMSOL para la resolución numérica de problemas, que es lo siguiente que vamos a hacer a partir de ahora. Bueno, pues como hemos dicho, ahora vamos a ver ejemplos. Y son la proyección, la transformación de las ecuaciones que nosotros hemos estado considerando hasta ahora en casos particulares. Concretamente, vamos a lidiar con la ecuación de Navier-Stokes ante un framework, que es el caso de que tenemos un fluido que se mueve con un número de Reynolds bajito y por tanto tenemos un flujo laminar. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esto parece un rosco. Bueno, en realidad es un problema bidimensional en el cual lo que asumimos que tenemos el corte de una máquina circular en la cual pues tenemos un eje central que está en movimiento y una parte externa que está fija. Entonces, entre esa parte que tiene un eje que se mueve y la parte externa que está fija, hay un fluido que lubrica, incluso ayuda a que no haya un calentamiento, porque podemos imaginar que hay un flujo en esa región de ese fluido, que no es solo en la dirección que nosotros vamos a asumir aquí dada por el eje de rotación, sino que puede ser en algunos puntos de ese dominio que nosotros no estamos considerando ahora en dirección perpendicular incluso a las consideraciones que tenemos aquí. Pero nuestra consideración es un corte por mitad de la máquina, donde el único movimiento posible es el que induce la viscosidad y transfiere momento desde el centro, donde está rotando ese eje, hacia la periferia, que son los puntos de no deslizamiento, donde la máquina, o sea, las paredes no se mueven. Bien, vamos a ver esto punto por punto. Entonces, lo primero que tenemos son dos estudios. Un estudio estacionario y un estudio transitorio. Un estudio en el cual no hay evolución y un estudio en el cual sí que hay una evolución. Entonces, primero miramos las ecuaciones. Vamos a mirar las ecuaciones porque eso es algo muy básico. Entonces, si uno mira las ecuaciones y le echa un vistazo así a priori, lo que uno puede ver aquí es que tiene unas ecuaciones que dependen del estudio. Y este estudio es estacionario. Es el estudio 1, este de aquí, estacionario. ¿Qué pasaría si yo lo pongo transitorio? Vamos a probar qué pasaría si yo lo pongo transitorio. Si yo lo pongo transitorio, que es el estudio 2, que depende del tiempo, inmediatamente aparece el término evolutivo. Aquí tengo el término convectivo, es decir, el momento, rho por un momento y término de transporte convectivo, o si lo vemos de otra forma, es la primera derivada de U, por tanto es un proceso de transporte. Y aquí tenemos el ejemplo que veíamos antes o que comentábamos antes de la presión, es decir, cómo tenemos en la matriz de identidad multiplicada por la presión con signo menos, por lo tanto tenemos una matriz diagonal de presiones sobre los elementos de volumen que estamos considerando. Esta capa es lo que nosotros llamamos tau y es el tensor de esfuerzos viscosos. Y esta fuerza es la fuerza que estaría siendo aplicada sobre cada uno de los elementos de volumen bajo consideración. Una fuerza por unidad de volumen, una fuerza por superficie sobre esa capa, esa cara. Esta es la evolución del flujo, es decir, en esta evolución del flujo donde tenemos un campo solenoidal de velocidades, lo que estamos diciendo que es incompresible. Además, aquí lo pone, incompressible flow, es decir, es un fluido incompresible. Si ponemos que se trata de un fluido compresible, inmediatamente aparece el término de la evolución temporal de la densidad de flujo. Pero nosotros, bueno, por simplicidad vamos a suponer un incompressible flow para asumir, para simplificar. Eso no solo nos simplifica esta ecuación, que la convierte en una laplaciana,
es decir, una ecuación elíptica, sino que también aquí dentro, recordemos que esto era el producto del tensor de velocidad de deformaciones por la viscosidad menos el término de corrección del gradiente no el gradiente, perdón, la divergencia del vector de velocidades, del campo de velocidades, que va a ser nulo, por lo tanto eso se simplifica. Tenemos una linealidad algebraica y geométrica en cuanto a la relación que existe entre el tensor de fuerzas viscosos y el tensor de velocidad de deformaciones. Bien, ¿qué más cosas podríamos suponer? Bueno, podríamos suponer que es no inercial. Entonces, si despreciamos los efectos inerciales, nos cargamos este término. Aquí lo podemos ver. En cuanto yo haga eso, me cargo ese término. Algo que no vamos a considerar que están presentes, ¿vale? Entonces, si incluimos la gravedad, que lo podemos poner, esa sería una fuerza como esta F que tengo aquí, idéntica a esta F, que sería la densidad por la gravedad, ¿vale? La densidad del propio elemento de flujo que estoy considerando por la aceleración de la gravedad. Aquí tenemos un montón de opciones, podemos echarle un vistazo. Estas son las que hablábamos de que nos aseguran la estabilización, ¿vale? Podemos ir viendo un poco la discretización, ¿vale? Las variables que se describen, en fin. Bueno, se puede ver claramente todos los elementos que de alguna forma están jugando un rol en nuestra descripción. Pero lo que nos interesa de aquí es los dos casos. ¿Qué va a pasar cuando se adquiere un estado estacionario, cuando tenemos esto? ¿Y qué va a pasar en la evolución transitoria? Y para eso vamos a ver las velocidades. Entonces, en el caso establecido de velocidad, pues tendremos una transferencia de momento, que es la película que queremos contar aquí, desde la parte que está moviéndose y la parte que está rotando, porque ¿qué condición le estamos dando? Eso es importante. Nosotros le estamos diciendo a una de las paredes, la pared interior, que se mueve. ¿Y a qué velocidad se mueve? Bueno, pues se mueve a una velocidad que está aquí explicitada. A partir de un instante, porque es una función escalón, empieza a moverse a una velocidad constante. Antes no se movía, y obviamente la pared externa no desliza, ¿vale? No se mueve. Bien, bueno, pues simplemente un punto de referencia para las presiones, y en el caso estacionario tendremos esto. Interesante en particular es la evolución transitoria, es decir, nosotros tenemos inicialmente esto y empieza a rotar. Entonces, a medida que va rotando el eje, se puede ver que más y más moléculas en contacto viscoso, en rozamiento viscoso, con las que se pone en movimiento por el hecho de que la pared es una pared que está rotando, que está moviéndose, que agarra a esas moléculas, y esas moléculas friccionan con las que tienen de vecinas, y se va propagando lentamente el proceso rotativo a medida que el tiempo va aumentando, hasta que se llega a un estado final que converge con el estacionario. Bueno, pues eso es lo que hablábamos cuando hablábamos de un gradiente de rotación, es decir, un gradiente de velocidad, donde se transfiere momentos de donde hay más hacia donde hay menos. Importante también considerar que en este caso la ecuación que tenemos entre manos, tanto esta estacionaria como esta, que sería transitoria, el término que está gobernando realmente es el término difusivo, es decir, la derivada segunda, porque este gradiente que tenemos aquí, o sea, no este gradiente, este operador nabla multiplicado por el operador nabla que define lo que sería el tensor de deformaciones, de velocidad de deformaciones, nos da un laplaciano. Ese laplaciano es el responsable de la difusión de ese momento y de alcanzar ese estado estacionario que se puede ver aquí. Aquí se puede ver, ese es el estado estacionario, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos exactamente
la misma película que antes, pero en lugar de tener un dispositivo circular, vamos a hacer el caso canónico por referencia, que es una pared deslizante frente a otra que no se mueve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un cubo, en la cara superior del cubo yo me voy a imaginar que hay un deslizamiento material que arrastra por viscosidad todas las moléculas que hay presentes en este fluido y se establece un flujo que está inducido por el desplazamiento de esta cara. Si nos venimos a la física del problema, aquí se puede ver que hay un desprecio de las fuerzas inerciales y solamente se hace una descripción de tipo difusivo, porque es el laplaciano de la velocidad. Vamos a hacerlo de las dos formas y vamos a comprobar que se llega al mismo resultado. Al igual que antes, una de las paredes está quieta, la otra pared es la que se pone en movimiento a una velocidad u sub 0, que está definida aquí como 1 centímetro por segundo. Eso comienza en un instante de tiempo y luego tenemos otras condiciones, ¿no? de presión 0, pero quizás lo que más nos interesa es esto y la ecuación per se, en la cual este término, el término convectivo, nos lo hemos quitado de en medio, ¿vale? Entonces, cuando nos quitamos ese término que es el puñetero, es el no lineal, y resolvemos, le damos aquí, computa esto, resuélvelo. Vemos el tiempo que tarda. A ver, ha tardado exactamente 5 segundos en resolver, ¿vale? Entonces, nos vamos a la variable que nos interesa representar, que es la velocidad, y vemos que a medida que evoluciona en el tiempo, aparece igual que antes un perfil de gradiente de velocidades donde se va transfiriendo momento de donde el cuerpo que está en movimiento lo transfiere por la viscosidad. En realidad ya hemos hablado de la cinemática, el cociente entre la dinámica y la densidad, lo va transfiriendo y lo va propagando hasta que se establece un régimen estacionario. Si nosotros resolvemos este mismo problema sin despreciar el término convectivo, vamos a hacerlo así, el resultado es el mismo porque lo que está dominando el flujo, en este caso es el difusivo, pero obviamente como es más complejo, el tiempo de cómputo ya subió un par de segundos, ¿vale? En cuanto hemos tenido que resolver este término de aquí. Antes eran 5, ahora han sido 7. Es un problema tan simple, pero claro, si fuera más compleja la geometría, pues eso importaría. Pero el resultado es el mismo, que es lo que importa, ¿no? O sea, si yo cojo, me voy al estado inicial, pues tengo el mismo estado en el cual inicialmente tengo un cuerpo que se está moviendo y está trasladando ese movimiento a las moléculas de fluido que están en contacto con él y se comienza un flujo que va propagando momento desde la zona de máximo momento, que es donde está en movimiento el cuerpo, hasta que ya se llega a un estado de equilibrio en el cual se establece un flujo, ¿vale?, estacionario. Es decir, no hay variación en el tiempo de la velocidad, porque se queda así. Y hay una constante transferencia desde el punto, digamos, que está en movimiento al punto que está en reposo, porque obviamente hay condición de no deslizamiento. Bien, este es otro caso. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo tremendamente interesante e ilustrativo para entender un fluido no newtoniano y una ecuación constitutiva particular de las muchas que uno puede introducir para de la descripción de la relación que existe entre el tensor de velocidad de deformaciones y el tensor de fuerzas viscosas. Bueno, lo primero que uno tiene que ver es que esto es un eje de asisimetría, de forma que este rectángulo, al revolucionarlo por este eje, nos va a dar un cilindro, y ese cilindro representa una tubería, donde nosotros, pues, lo que hacemos es inyectar un fluido. Es decir, nosotros vamos a ir a la física, como a nosotros nos gusta,
y asumimos que no hay una evolución de la velocidad. Es decir, lo que estamos viendo en la ecuación de Navier-Stokes, cuando lo que tenemos es una aceleración convectiva igual a la suma de fuerzas, donde dentro de la suma de fuerzas tenemos el laplaciano aquí de la parte difusiva, pero digamos que la parte convectiva es la que va a gobernar la dinámica de este proceso, donde es incompresible. Vemos aquí que no aparece un campo de velocidades solenoidal, y además aquí lo pone explícitamente, es incompresible. La parte más significativa de la física vienen las propiedades del fluido. Cuando uno se viene a las propiedades del fluido y mira la ecuación, ve las mismas ecuaciones que teníamos arriba, pero en el tensor de fuerzas viscosas aparece una viscosidad que es una ecuación constitutiva que depende del tensor de, digamos, velocidad de deformación, que está cogido como el máximo entre el mínimo de velocidad de deformación y el producto diádico de S, donde S es lo que nosotros habíamos llamado previamente tensor de deformación. Entonces, si este producto, o sea, esta expresión es menor que este doble producto escalar, entonces se cogerá esto, y si es al revés, se cogerá el mínimo porque es el máximo de la velocidad de deformación. Esa velocidad de deformación está dividida por una de referencia, por lo tanto no puede ser cero porque tendríamos un problema. Y es la que nosotros proporcionamos aquí: velocidad de referencia, velocidad mínima, y luego pues esto que se deriva de la propia velocidad del fluido. Bien. Esto es una ley de potencia, como podemos ver, que es la forma en la que estamos describiendo el fluido no newtoniano, que es de tipo inelástico, pero lo más importante es esta n, porque esta n nosotros vamos a asumir diferentes valores para considerar un caso en el que n valga 1, pues entonces ¿qué tendríamos en el caso de que n fuera 1? Pues tendríamos un fluido newtoniano en realidad. Pero si n, por ejemplo, vale menos que 1 o vale más que 1, pues tendremos un caso de fluido expansivo o un fluido pseudoplástico. Entonces, por eso hemos puesto un estudio paramétrico que varía n, ¿vale? Fijando una única velocidad de entrada, pues nosotros le ponemos una velocidad de entrada de flujo, una salida que la especificamos a presión cero, y en el siguiente estudio, para poder hacer dos comparaciones, hacemos un barrido paramétrico de todas las posibles combinaciones para diferentes velocidades y diferentes tipos de fluido, ya sea no newtoniano de tipo plástico o pseudoplástico, mejor dicho, pseudoplástico, o de tipo expansivo. Muy bien, pues ¿qué resultados tenemos? Hay diferentes, podemos ver un 3D, déjame que busque, este no es el 3D que yo estaba buscando, este es el 3D, por aquí se puede ver claramente la distribución de velocidades, cómo va, pero lo que más nos interesa es esto. Es decir, cómo tenemos una variación de la velocidad en el cual pues, será dilatante, será newtoniano cuando n valga 1 y será pseudoplástico cuando valga 1,4. Y también esta es muy interesante porque aquí vemos realmente la viscosidad dinámica. O sea, en el caso que sea lineal, pues es constante. En el caso que sea, por ejemplo, este de aquí, que es lo que va pasando, que es un expansivo, va aumentando, y aquí pues va disminuyendo, ¿no? Entonces un pseudoplástico. Para que no se nos vaya infinito por ahí, por eso tenemos que poner un valor de referencia. Y si lo comparamos, por ejemplo, vamos a abrir el caso que teníamos nosotros antes. El caso que nosotros teníamos antes, si vemos la ecuación, esto es la máquina rotatoria. Para que nos ubiquemos, esta es la máquina esa rotatoria que nosotros veíamos donde teníamos una velocidad de este tipo. Bueno, pues lo que nos vamos a ver las ecuaciones de las propiedades. Aquí estamos poniendo que es un fluido newtoniano y inmediatamente las ecuaciones se simplifican un huevo y podemos ver que este sería esta capa de aquí sería de esta forma. Es decir, se ha simplificado considerablemente, ¿vale?
Bueno, pues este es un ejemplo de fluido no newtoniano. Bueno, como último ejemplo vamos a considerar un reactor donde una especie diluida entra al reactor y es degradada hasta que no queda nada a la salida. Y es una degradación térmica, con lo cual hay un calentador aquí en el centro, que es el que inyecta calor en el sistema. Adicionalmente es un proceso de degradación espontánea, exotérmico, en el cual se añade calor al sistema per se por el proceso de la reacción química, ¿vale? De degradación de esa especie. Este es un ejemplo muy interesante porque tenemos varias físicas, aunque nos vamos a focalizar en la dinámica de fluidos, sobre todo, porque es, digamos, lo que estamos describiendo aquí, las ecuaciones de Navier-Stokes, pero cómo van asociadas a otras ecuaciones, ¿vale? Entonces, vamos a empezar precisamente por esas ecuaciones. Nosotros vemos que estamos considerando un proceso estacionario de flujo donde tenemos la parte convectiva presente, no la despreciamos, y la parte difusiva. Luego las propiedades del fluido, vemos que son unas propiedades en las cuales pues tenemos el término, esto curiosamente es el término donde estamos diciendo que la divergencia, ¿vale?, del campo de velocidades es no nulo, ¿vale? Entonces tenemos ese término que adicionalmente añadiría una complejidad. Podríamos asumir, porque hay que fijarse aquí que estamos diciendo que es débilmente compresible. Débilmente compresible es que hemos eliminado la variación temporal de la densidad, pero hemos asumido que hay un término de las propiedades en la cual este término no desaparece. Si nosotros ponemos que no es débilmente compresible, sino que es incompresible, esto directamente ya vale 0, y en las propiedades se nos simplifica considerablemente. Ese término de aquí ya desaparece. Pero imaginemos que ponemos que es un fluido que en lugar de ser incompresible, es un fluido que es realmente compresible. Perdón. Sí, compresible, exacto. Entonces, al decir que es un fluido compresible, nosotros lo que vamos a obtener aquí va a ser esa magnitud y vamos a ver. Bien. Vale. Bueno, en este caso, como no hay transitorio, pues tampoco aparece aquí, ¿vale? Porque asumimos un estudio estacionario. Entonces, al tener, claro, eso es muy importante. El estudio es el que me evita que, a pesar de que yo modifique esto, pues si cambio esto y digo, bueno, va a ser dependiente del tiempo, ¿vale? Me olvido de mi condicionante del tipo de estudio que yo estoy siguiendo aquí, este que es estacionario. Bueno, hay varios, pero todos son estacionarios, porque bueno, lo que quiero es explicar las cosas. Entonces, si depende del tiempo, esto va a estar acá. Claro, si es incompresible, da igual porque esto va a seguir siendo 0, ¿vale? Si es un fluido débilmente compresible, lo que voy a obtener es que ya no es 0 y voy a obtener aquí, voy a obtener aquí este término. Y el caso real, en el que asumiríamos que es compresible realmente, no débilmente compresible, pues tendríamos esta ecuación completa y estas ecuaciones aquí. Pero estas ecuaciones son lineales, porque al menos algebraicamente, aunque geométricamente no lo sean por este término, pero si nosotros decimos que además es no newtoniano, ¿vale? Ya nos aparece un modelo para la viscosidad dinámica que no es un modelo lineal, depende de nuestro tensor de velocidad de deformaciones para obtener nuestro tensor con una viscosidad que varía en función del valor de la velocidad per se, no lineal, obviamente. Y esto pues es un modelo constitutivo que puede ser diferente. Nosotros lo podemos introducir otros modelos constitutivos definidos por el usuario, ¿vale? Aquí básicamente este es un modelo
y tendremos un montón de modelos aquí, ¿vale? Diferentes modelos. Muy bien. Esto está acoplado, el primer estudio adiabático, es decir, un proceso de flujo en el cual pues no hay ningún intercambio de calor ni consideramos las reacciones químicas. Este es el primero, que el proceso isotérmico, porque es adiabático, un intercambio de calor, entonces se resuelve solamente el flujo laminar newtoniano no evolutivo y supuesto una compresión débil, ¿vale? Que es lo que habíamos inicialmente puesto nosotros aquí, compresible débilmente, ¿vale? Entonces los resultados en ese caso pues nos dan un flujo, pero claro, hay un segundo estudio que es, ya que no es isotermo, en el cual nosotros lo que estamos diciendo es que estas dos ecuaciones las consideramos y hacemos un primer acoplamiento entre el flujo y el calor. Y bueno, pues básicamente tenemos la ecuación del calor, que es esta que vemos aquí, donde tenemos la divergencia de la corriente de Fourier. Este término, claro, no es evolutivo, solo tenemos el término de transporte del calor. Y bueno, esta es la parte que decíamos que es la corriente de Fourier. Aquí estarían las propiedades del fluido, que son básicamente las mismas. Estas son fuentes de calor. Y no estamos considerando los procesos químicos que hay. Luego tenemos un estudio completamente acoplado, este de acá, en el cual no solo consideramos el acoplamiento térmico y fluido, sino también el proceso de la especie diluida que sufre una reacción química desde una concentración A que va a desaparecer para formar la concentración F. El proceso que regula la reacción química me lo da el módulo de química, que me da la suma de el R, de suma de reactivos, y eso de aquí yo lo utilizo en la ecuación de especies diluidas, que es esta ecuación de acá. Esta R es la R de la especie que estamos considerando, y luego tendré un transporte convectivo de la especie diluida, donde para ser preciso, esto no es convectivo, lo he dicho mal, ¿vale? Esto es un transporte, sí, este es convectivo. Este término de aquí es convectivo, efectivamente, porque es una primera derivada. Este es el que es difusivo. ¿Por qué es difusivo? Porque tenemos la segunda derivada de la concentración. Entonces, cuando yo meta esta corriente aquí dentro, este es el término difusivo, este es el término convectivo de la especie diluida, y esta es el término fuente que me lo proporciona la reacción química. Entonces, este acoplamiento total me resuelve todos los sistemas simultáneamente, y lo que me proporciona, pues por ejemplo, bueno, este es el gradiente de temperatura, pero quizás el más interesante es de concentración, porque en función de la evolución de la temperatura del sistema y en función de la velocidad con la que se mueve el disolvente, donde está este soluto, donde está esta especie diluida, pues vemos como una concentración máxima aquí y va decayendo hasta que la concentración a la salida es prácticamente nula, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo multifísica en el que se acoplan un montón de ecuaciones y en las que hemos podido ver más o menos la física que hay detrás de la dinámica de fluidos, ¿no? Que al final lo que estamos centrados nosotros en este vídeo es en eso. Cuando veremos el estado estacionario, obviamente esos términos desaparecen, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el vídeo.